¿Cómo ha sido la semana de todos ustedes? ¿Cómo ha estado su semana? ¿Cómo han pasado su semana? Tanto los que están aquí presentes como los que están a través de la señal. ¿Han sentido que en la semana su fe ha sido sometida a prueba? Todos los días pasamos situaciones en que nuestra fe es sometida a prueba. A veces flaqueamos, a veces nuestra fe tiende a debilitarse por situaciones difíciles que tenemos que vivir. Y pienso que todos durante la semana pasamos situaciones en las que nuestra fe se sienta a veces un poquito, ¿cierto?, sometida a esa prueba y débil. Hoy día vamos a hablar acerca de eso, sobre nuestra fe sometida a prueba. Nuestra fe sometida a prueba. Y para ello los quiero invitar a que me acompañen con la lectura de Primera de Pedro, capítulo 1. Ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, en el versículo 1 al 7. Y vamos a leer esta porción de la Escritura del apóstol Pedro, que nos dice lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Ese es el saludo que nos entrega el apóstol Pedro. Después dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Una hermosa escritura que nos relata aquí el apóstol Pedro, con una esperanza que tenemos en los tiempos postreros. El propósito de este mensaje es que analicemos con más detalle lo que Pedro ha escrito en estos versículos, para nuestros hermanos en la fe de esa época, y que también son válidos para nosotros hoy día. Estas palabras también son válidas para todos nosotros. Si volvemos al versículo 1, vemos claramente que la carta fue escrita por Pedro, el apóstol de Jesucristo. Y esta carta, como menciona, se la está enviando a los expatriados. ¿Y quiénes eran estos expatriados? Se dice que probablemente se trataba de pequeños grupos cristianos, compuestos por conversos de origen gentil y que formaban parte de la dispersión, como Pedro lo dice. Estos expatriados vivían en los territorios, como dice ahí, del Ponto, de Galacia, de Capadocia, de Asia y Bitinia. 5 regiones del centro y norte de Asia Menor, que eran provincias romanas en lo que actualmente es Turquía. Esto era una tremenda extensión de tierra donde los expatriados daban o estaban dispersos por todos estos lugares. Y Pedro en su carta les indica que a pesar de que están
en esta condición de expatriados, les dice que no es su identidad, no es la identidad de ellos. En el versículo 2, Pedro ahí les recuerda quiénes son y les recuerda cuál es su verdadera identidad. Y estas palabras también son para nosotros, para hacernos recordar cuál es nuestra identidad. Versículo 2 dice, elegidos según la presciencia de Dios. Presciencia quiere decir un conocimiento previo, saber algo de antemano. Y Dios así lo sabe, dice, elegidos según la presciencia de Dios en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas, dice el apóstol. La intención de Pedro en estos versículos, por supuesto, era animar y también era confortar a los primeros cristianos que estaban siendo perseguidos por causa de la fe. Y a nosotros, aunque no tenemos aún persecución, sí podemos decir que somos expatriados, ya que nuestra ciudadanía no es la de este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, como dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 20. Veamos Filipenses capítulo 3, versículo 20. Nos dice lo siguiente, Filipenses capítulo 3, versículo 20. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Por qué está en los cielos? Dice, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nosotros esperamos el regreso de nuestro Señor Jesucristo y nuestra ciudadanía vendrá con Jesucristo. Continuando en el versículo 3 de Primera de Pedro, capítulo 1, también nos dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra bendito usada aquí significa alabar. Entonces es alabar el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo tenemos que hacer continuamente. Alabar a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque por su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de su Hijo, Jesucristo. Entonces ahora vivimos nosotros con una gran expectación de esa segunda venida de Jesucristo. Y en el versículo 4 nos dice por qué. Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Para nosotros también. Eso es lo que esperamos. Esperamos esa herencia incorruptible, esa herencia incontaminada, que está reservada para todos nosotros. Esa herencia incorruptible, una herencia que no tiene precio, una herencia pura y sin mancha, que no se va a marchitar. Pero les dice que esa herencia está reservada en los cielos para ellos y también está reservada, como dije, para nosotros. Continuando en el versículo 5 les dice que por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, a fin de que todos la vean.
En otras palabras, Pedro les dice que están protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para que la persecución o la prueba no los desvíen del camino y los haga perder la salvación. Hermanos, aquí podemos ver algo extraordinario que Dios tiene preparado para todos sus hijos. Y uno se puede sentar a pensar, uno puede reflexionar, uno puede meditar, pero nuestra mente no alcanza a comprender a cabalidad la grandiosidad de Dios. Pablo dijo lo siguiente ahí en 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. Nos dice lo siguiente aquí el apóstol Pablo. 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y a veces nuestra mente no alcanza a eso, a poder tener a comprender esa grandiosidad de Dios. Volvamos ahora ahí a Primera de Pedro, ahora en el versículo 6 y 7. Primera de Pedro, ahí capítulo 1, versículos 6 y 7. Nos dice, lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Lo que Pedro aquí nos enseña o nos ayuda a entender es que estas pruebas son o serán por un poco de tiempo. Eso es lo que nos está diciendo. Las pruebas son siempre por un poco de tiempo. Recordemos lo que dice Pablo con respecto a las pruebas que pasó en su ministerio. Él estuvo encarcelado varias veces. Estuvo en peligro de muerte muchas veces. También fue azotado. Una vez apedreado. 4 veces naufragó y una de ellas fue en alta mar. Imagínense, naufragar en alta mar. Estuvo en peligro de ladrones, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad y peligros entre falsos hermanos. Pero a pesar de todo este escenario que nosotros podemos ver y que el apóstol Pablo lo comenta, a pesar de todas estas pruebas, Pablo, al igual que Pedro, tenían claro que las pruebas son por un poco de tiempo. No son eternas, son por un poco de tiempo. 2 Corintios capítulo 4, versículo 17. 2 Corintios capítulo 4. Versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Las pruebas que pasó Pablo nos pueden parecer terribles, pero si la eternidad no es fuera o es nuestra comparación con esas pruebas,
entonces el reino de Dios que ha de venir no puede ser comparado con los sufrimientos o pruebas del tiempo presente. Porque las pruebas del tiempo presente no son comparables con el reino de Dios. Y el problema que nos sucede es que a veces vivimos demasiado centrados en este mundo, en lo que nos sucede día a día. Y llegamos a pensar que esta es nuestra patria final, que esta es nuestra patria, que no tenemos otra. Y es verdad que como cristianos no somos inmunes a las dificultades o pruebas. En ningún caso somos inmunes. A lo largo de la historia, el hecho de creer en Jesús, de seguir su camino, de obedecer a Dios en todo lo que nos demanda, puede traer más dificultades, como lo prueban las persecuciones escritas en la Biblia. Pero hay algo que sí debemos tener claro. Dios no tienta a nadie, pero sí nos prueba. Eso sí hace Dios. Dios nos prueba. Santiago capítulo 1, versículo 3. Santiago capítulo 1, versículo 3. Perdón, Santiago capítulo 1, versículo 13. Eso es, 13. Santiago capítulo 1, versículo 13. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Las tentaciones son de Satanás, y estas nos hacen caer, nos debilitan nuestra fe. Pero la prueba es para fortalecer nuestra fe. Y eso es lo que hace Dios con las pruebas. Es para fortalecer nuestra fe. Entonces la tentación viene de Satanás, pero la prueba proviene de Dios. Y lo que nos dice Pedro es que si nuestra fe permanece firme en tantas pruebas, nos traerá mucha gloria, alabanza y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Que cuando hayamos pasado por la experiencia de la prueba, podamos glorificar a Dios en la experiencia y por la experiencia. Cuando uno pasa la prueba, cuando uno ha sorteado esa prueba, uno queda con la experiencia. Vivió la experiencia de la prueba, pero después nos queda la experiencia de haberla vivido. Y uno puede compartir esa experiencia con los hermanos, con nuestro prójimo, para que tengan la fortaleza también de vencer cuando viene la prueba. La prueba tiene el diseño de profundizar nuestra fe. Eso hace la prueba. Profundiza nuestra fe. Todos podemos decir que creemos en Dios. Yo puedo decir que creo en Dios, pero no lo sé hasta que mi fe sea probada. Porque cuando la fe es probada, ahí vemos realmente la fe de cada uno, la fe mía. ¿Sí? Estoy realmente con una fe sólida para poder enfrentar esa prueba. Tenemos el ejemplo de Pedro en esto. Él dijo a Jesucristo que aunque todos lo abandonaran, hablándole a Jesucristo, él jamás lo negaría. Marcos capítulo 14, versículo 29. Veamos en Marcos. Marcos capítulo 14.
Marcos capítulo 14, versículo 29. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Y Jesucristo le da un tiempo, le dice esta noche, o sea, en un corto plazo, ni siquiera es por un largo plazo que él negó a Jesucristo o fue perdiendo su fe, fue por un corto plazo. Y el versículo 31 dice: mas él con mayor insistencia decía, Pedro decía: si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos, decían lo mismo. 2 promesas que hizo Pedro a Jesucristo. Aunque todos se escandalicen, yo no lo haré. Si fuera necesario morir contigo, no te negaré. ¿Y qué pasó? Tal como lo dijo Jesucristo. Pedro negó 3 veces a Jesucristo antes que cantara el gallo 2 veces. Marcos, ahí mismo en el capítulo 14, ahora en el versículo 66. Versículo 66. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. ¿Y qué hizo Pedro? Al instante dice: mas él negó, diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada, ¿y qué sucedió? Cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Y Pedro, dice, él negó otra vez. Y como después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien hablas. 3 negaciones van hasta ahí. ¿Y qué pasa en el versículo 72? Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Ahí recién Pedro se dio cuenta qué había sucedido con su fe. Él primero había mostrado una fe intachable de decirle a Jesucristo: no te preocupes, yo voy a estar siempre al lado tuyo, contigo, aunque te nieguen, yo voy a morir contigo. Y durante esa noche lo negó 3 veces. Entonces las palabras que vemos aquí de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Y Pedro salió llorando amargamente. Y con esto podemos ver que uno no sabe si uno cree. No sabe uno cuánta fe uno tiene, hasta que la fe sea probada. Ahí vamos a realmente ver cómo es mi fe, cuánto vale mi fe. Lo que le ocurrió a Pedro le puede ocurrir a cualquiera de nosotros. Si volvemos ahí a Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7.
nos dice que para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego. La fe se prueba por medio del fuego. Y a través del fuego, la fe se purifica. Y esto le pasó a Pedro. Su fe fue purificada con esa prueba. Su fe fue purificada. Así que, hermanos, que no nos extrañe cuando nuestra fe sea sometida a prueba. Necesitamos recordar que esta carrera cristiana no es de 100 metros. Esto es un maratón. Y un maratón son 42 kilómetros. Es de larga distancia. Y necesitamos por eso tener fortaleza y estarnos preparando. Quienes corren estas maratón de 42 kilómetros se preparan todo el año para poder lograr correr esa maratón y no quedar extenuados en los primeros 100 metros. Entonces, para correr un maratón hay que hacerlo con sabiduría, porque el que sale más rápido no es el que llega primero. Si se fijan en una maratón, hay muchos que se van quedando atrás, pero en el momento que ya están por llegar a la meta, ponen toda su fuerza para poder llegar a esa meta. Por eso el que corre primero, el que va a llegar a esa meta, o el que corre más rápido. Lo más importante de la carrera cristiana no es comenzar bien, sino terminar bien. Eso es lo que debemos tener en claro. Nuestra carrera cristiana debemos terminarla bien. La vida cristiana es un maratón. Y en este maratón Dios nos está probando día a día. Nos va dando pruebas para que nos vamos fortaleciendo. Nuestros músculos se vayan fortaleciendo. Y Dios quiere ver, cuando la prueba llegue, ¿en quién voy a confiar? ¿En mis fortalezas? ¿En mis habilidades? ¿En mis dones? ¿O solamente voy a confiar en Dios? ¿En quién voy a confiar? Voy a confiar en el Dios Todopoderoso, en el único Dios que creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. En Él voy a confiar. Él va a fortalecernos para salir de la prueba. Recordemos que no somos inmunes de las dificultades o persecuciones, como mencioné anteriormente. Dios, en su infinita bondad, nos llamó a que participemos de su gloria eterna por medio de Cristo. Y que después que hayamos sufrido por un poco de tiempo, Él nos restaurará, nos sostendrá, nos fortalecerá y nos afirmará sobre un fundamento sólido. Veamos aquí en Primera de Pedro, ahora en el capítulo 4, en el versículo 12. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Nos dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Ese es el pueblo de Dios. Y cuando digo el pueblo de Dios, nos debiera hacer un clic en nuestro corazón, en nuestro ser, y sentirnos plenamente identificados. Porque todos nosotros
usted y yo pertenecemos al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios a través de la historia ha experimentado muchas pruebas, muchas persecuciones y muchos sufrimientos. Los hijos de Dios muy frecuentemente tienen, o mejor dicho, tenemos que soportar pruebas que son a veces durísimas. ¿Por qué? ¿Por qué nuestro Creador, lleno de amor y misericordia, ha determinado que todos sus hijos deban pasar por su respectiva cuota de pruebas o de aflicciones? A veces no nos damos cuenta que en realidad los sufrimientos son bendiciones disfrazadas. Y es por esto que es necesario que tengamos la claridad que nuestro Padre amoroso ha ordenado que todos sus hijos deban experimentar un cierto número de pruebas, persecuciones y tribulaciones que nos sometan a prueba nuestra fe. Dios no quiere que nos quedemos dormidos en los laureles, como se dice. Esta expresión, dormidos en los laureles, tiene su origen en la antigüedad, especialmente en Grecia y Roma. Ahí se tenía el hábito de festejar a los ciudadanos más ilustres y destacados con una corona hecha de hojas de laurel. Por el valor simbólico de las hojas, incluso algunos líderes y emperadores como César llegaron al extremo de auto-otorgárselas y llevarlas puestas en su cabeza. ¿Para qué? Para destacar su grandeza. Y en diversas ocasiones, las coronas que servían de premio al trabajo de alguien ejemplar eran elaboradas en oro, lo que les daba un altísimo valor a esa corona. Así quien la recibía podía vivir largo tiempo sin trabajar o esforzarse por tener una corona de oro. Entonces de allí comenzó a usarse la expresión dormirse en los laureles para ejemplificar el letargo, la modorra asumida por quien un día fue condecorado con el galardón de una corona de oro. Al quedar con la corona de oro, se sentó y no hizo nada más. Dormirse en los laureles. De manera literal, dormirse en los laureles significa descuidarse de la actividad emprendida, confiando en el éxito que se ha logrado. Es decir, que luego de haber alcanzado un logro, nos relajamos y no nos esforzamos más, porque pretendemos que siempre se nos valore y recuerde por lo bueno que hemos sido en el pasado, en vez de seguir demostrando que podemos ser mejores cada día. Por esto es necesario que entendamos y a su vez comprendamos por qué todo esto es necesario y por qué Dios permite que a veces seamos probados hasta un punto que nos parece casi imposible de soportar. Cuando pensamos que es algo imposible de soportar, es cuando nuestra fe comienza a debilitarse. Y perdemos de vista nuestro destino, nuestra meta. Entonces, ¿cómo es que Dios nos prueba a usted y a mí? ¿Cómo Dios nos prueba? Hebreos capítulo 12, versículo 5. Hebreos capítulo 12, versículo 5.
Hebreos 12, versículo 5. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. El apóstol Pablo nos enseña a que si soportamos la disciplina, Dios nos tratará como a hijos. Pero si no recibimos esa amorosa corrección, ¿cómo nos tratará Dios entonces? Versículo 11 nos dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Dios ha ordenado, arreglado que esta vida no nos sea fácil. Y hay una excelente razón para eso. Dios sabe que sin tribulaciones y pruebas espirituales nos volveremos espiritualmente indiferentes y perezosos. ¿Qué nos sucederá? Nos quedaremos dormidos en los laureles. Porque un cristiano cómodo no se esforzará. Un cristiano cómodo no querrá cambiar, no querrá alterar su zona de confort. Dios sabe que necesitamos tentaciones, problemas, pruebas, persecuciones y aflicciones para que nos muevan a la acción, para que estemos constantemente moviéndonos, que nos obliguen a superar nuestro letargo espiritual si es que lo tenemos. Y Dios promete una bendición especial para quienes venzan las tentaciones. Santiago capítulo 1, versículo 12 nos dice lo siguiente. Santiago capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Cuáles son algunas de las principales formas en que somos sometidos a pruebas? Formas que nos obligan a ponernos de rodillas ante nuestro Dios en oración, que nace de lo más profundo de nuestro corazón. ¿Cuáles son algunas de las pruebas que nos hacen clamar a Dios como un Padre amoroso y misericordioso, pidiéndole ayuda y fortaleza para soportar el dolor y las tentaciones? La persecución es una de las principales formas que hacen que el pueblo de Dios se acerque a Él. También son las necesidades físicas. Estas nos hacen dirigirnos a Dios en oración. Las enfermedades y los problemas físicos igualmente nos impulsan a orar. Las tentaciones más fuertes y violentas, las más difíciles de resistir, nos hacen apreciar qué débil y pobre soy como ser humano. Dios ha prometido librarnos de todas las tentaciones, con una condición: que confiemos en Él. Esa es la condición solamente. Confiemos en Dios. Y Él nos va a ayudar a sortear las pruebas, a sortear las tentaciones. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13. Primera de Corintios capítulo 10,
versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Como cristianos debemos pasar constantemente por pruebas, constantemente por dificultades, tentaciones de todo tipo. Nuestra fe debe ser sometida a prueba constantemente. Pero Dios no dejará que nos venza o nos derrote la tentación. Siempre y cuando sigamos fielmente mirando a nuestro Creador como fuente de nuestra liberación, como nos dice Hebreos capítulo 13, versículo 5. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, o lo que me pueden hacer las pruebas, o lo que me pueden hacer las tentaciones. El Señor es mi ayudador, no temeré. Estaré confiado estando al lado de Dios. Como cristianos, somos comparados a los metales preciosos, al oro o plata, que han sido puestos en un horno ardiente para eliminar las impurezas. 1 Corintios capítulo 3, versículo 12. 1 Corintios capítulo 3, versículo 12. Dice, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Y el versículo 14 nos dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Es interesante notar que los diamantes, los rubíes y otras joyas preciosas pueden recibir forma solamente bajo enormes cantidades de calor y presión. Solamente así reciben formas. Y así ocurre con nosotros. Dios nos va puliendo a través del fuego y la presión. Y así nos vamos convirtiendo en esos hijos que Dios necesita. Debemos ser sometidos al tremendo calor de nuestras penas y a la presión constante de la tentación y la persecución y las tribulaciones. ¿Para qué? Para convertirnos en esa joya preciosa ante los ojos de Dios. Ese es el proceso que estamos pasando. Esas son las pruebas que vamos teniendo. Nos vamos purificando para convertirnos en esa joya preciosa ante Dios. Dios sabe que a veces tendemos a volvernos descuidados espiritualmente hablando. Cuando las cosas van demasiado bien. Cuando todo va bien, cuando todo va viento en popa, a veces nos olvidamos fácilmente de las pruebas y nos olvidamos también de Dios.
Tendemos a olvidarnos de la oración. Tendemos a olvidarnos del ayuno, del estudio de la Biblia. Nos olvidamos de todo ello cuando las pruebas son pocas. Hermanos, Dios quiere vernos prosperar en todas las cosas y que gocemos de buena salud, como nos dice en 3 de Juan, versículo 2. Veamos 3 de Juan, versículo 2. Amado, dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios sabe que es solo a través del ejercicio espiritual que representan nuestras aflicciones que nosotros podemos llegar a desarrollar verdadera fuerza y musculatura espiritual. Si no ejercitamos a diario nuestras facultades espirituales, resolviendo y venciendo nuestros problemas, soportando dificultades y pruebas, entonces no podremos mantenernos en buena forma espiritual. Nuestra musculatura espiritual se irá adelgazando. Nos guste o no nos guste, este es el tipo de vida que nuestro Padre ha ordenado que llevemos. Son solo aquellos que firmemente vencen los que llegarán al reino de Dios. Los que pasemos las pruebas, los que fortalezcamos nuestra fe. Pero ¿y si retrocediese? ¿Qué pasa si uno retrocede? Espero que eso nunca suceda en ninguno de nosotros. Pero lamentablemente algunos podrían desistir ante la prueba. Volver las espaldas, bajar los brazos y no continuar. Hebreos capítulo 10, versículo 38. Hebreos capítulo 10, versículo 38. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Podría suceder que hubiera hermanos en la fe que no quieren esforzarse, no quieren pelear, no quieren sufrir, no quieren soportar penas o luchar para llegar a la meta que es el reino de Dios. Por eso debemos mantenernos siempre cerca de Dios, para que Dios nos dé esa fortaleza de pasar las dificultades, sortear las pruebas. Volvamos a 1 de Pedro, capítulo 1. 1 de Pedro, capítulo 1. Y vamos a leer nuevamente el versículo 6 y 7. Teniendo ahora la claridad de que Dios nos sustenta, nos guía, nos ayuda, nos fortalece para sortear las pruebas. Veamos entonces ahora el versículo 6 que nos dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Las pruebas y las tentaciones deben ser conquistadas por medio de nuestra fe en Jesucristo. Las pruebas y las tentaciones deben ser conquistadas manteniendo nuestros ojos fijos en la salvación. Como en cualquier trabajo o tarea que se nos designe,
debemos mantener fijos nuestros ojos en la meta. Cuanto más nos concentremos en la meta, más fuertes nos volvemos para enfrentar los obstáculos. Lo mismo ocurre con la salvación. Cuanto más nos concentremos en la salvación de nuestras almas, más fuertes nos volvemos para conquistar las pruebas que nos depara la vida. Para ir terminando con este mensaje, lo haremos con los versículos 8 y 9, de aquí de Primera de Pedro, capítulo 1. Yo lo voy a leer en versión de Palabra de Dios para Todos, estos versículos, el 8 y el 9 de Primera de Pedro, capítulo 1. Dice: ustedes no han visto jamás a Jesús, pero aún así lo aman. Aunque ahora no lo pueden ver, creen en Él y están llenos de un gozo maravilloso que no puede ser expresado con palabras. Eso significa que están recibiendo la salvación que es el resultado de su fe. ¿Cuál fe? ¿Cuál es la fe que está hablando aquí? La fe sometida a prueba. Nuestra fe sometida a prueba. Esa fe que saldrá aprobada, dando gloria y honor a Jesucristo cuando Él regrese. Esa es nuestra fe. Esa es nuestra fe sometida a prueba. Mantengámonos firmes. Pasemos la prueba. Dios está con nosotros. Y cuando Jesucristo retorne, como dice ahí el versículo 7, cuando Jesucristo se haya manifestado, seremos manifestados también nosotros a un cuerpo espiritual que hemos vencido la prueba que hemos tenido en nuestra vida física. Buenas tardes, hermanos. Sigamos disfrutando de este hermoso día sábado.